esperemos que haya una reacción internacional. De momento lo de Rusia y China, señor Llamazares, Izquierda Unida, bueno, es un salto cualitativo. Hasta ahora nunca habían condenado ningún tipo de matanza en Siria, y hay un salto cualitativo tanto de Rusia como de China, aliados estratégicos del régimen de Bashar al-Assad. Sí, yo creo que eso significa que tiene más posibilidades que antes el proceso de paz que estaba llevando a cabo Naciones Unidas, y que solamente puede tener lugar a través de la presión económica, política y diplomática. Yo discrepo con respecto a aquellos que piensan que todo se soluciona mediante intervenciones militares, ¿no? Porque también sé que a lo largo de todo este periodo, un largo periodo, se ha mantenido un equilibrio inestable en la zona, con apoyos evidentes por parte de Oriente y de Occidente, y que ahora en esta guerra, en este conflicto en Siria, también las manos que mueven no solamente el gobierno, sino también la oposición en esta guerra, pues son monsantas, ¿no? El gobierno evidentemente es un gobierno condenable a todas luces, porque ataca a su propia población, a su propia ciudadanía, atemoriza a su ciudadanía mediante actos horribles como este, pero del otro lado está, como se decía antes, Arabia Saudí, Chad, Al-Qaeda, que no me parecen unos santos, y que en ese sentido creo que deberíamos tener cuidado en esas soluciones fáciles que significan una intervención de parte y que finalmente lo que dan lugar es a una situación de mayor inestabilidad todavía. Por tanto, condena, proceso de paz de Naciones Unidas y todos los instrumentos que existen en la diplomacia para lograr una solución, menos el de la guerra. 23.465 millones de euros para Bankia. Según los responsables de Bankia, no hay que devolver nada. ¿A favor o en contra de esa ayuda pública, de esa gran cantidad de millones de euros que le vamos a meter ahora mismo a la banca, a la antigua Caja Madrid, a Bankia? Yo hoy por hoy en contra. Claramente en contra. Pero entonces a pesar de lo que dicen de que estamos ante una nacionalización, no es verdad. Estamos ante un fondo perdido que damos a un banco que es gobernado por un gestor privado y que además mantiene su parte más rentable. Ya veremos la ampliación de capital cómo se soluciona, pero su parte más rentable y la parte que está cotizada en manos privadas. Por lo tanto, yo creo que en esta materia, bueno, pues la misma que con respecto a otras que son ayudas públicas que no tienen control sobre el futuro del banco y que no tienen el objetivo de crear un banco público en este país, porque todo el mundo, Partido Popular por una parte, pero también Partido Socialista, lo que están planteando es ayudemos ahora a esta situación tan difícil de Bankia y luego retiremos la participación pública en el capital. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en estos momentos ya existía desde antes la oportunidad en torno a las cajas de ahorros de crear una banca pública en este país que no solamente se rija por la rentabilidad a corto plazo, que no se meta además en productos tóxicos, sino que intervenga para trasladar el ahorro a inversión en pequeña y mediana empresa, en los autónomos y entre los ciudadanos, y creo que no deberíamos desperdiciar esa oportunidad en estos momentos. Pero en todo caso, antes de realizar este tipo de aportaciones, lo que hay que hacer es comparecer ante el Congreso de los Diputados por parte de los responsables, del banco y por parte de los responsables del Banco de España, ¿no? Pero en segundo lugar, yo me pregunto dónde está la CNMV y dónde está el Banco de España, que todavía no han puesto en marcha sanciones administrativas, porque es que estos señores no han presentado ni el balance de 2011. Eso tiene responsabilidades administrativas, ¿no? Y luego, por otra parte, yo no sé dónde está el fiscal general del Estado, la verdad no lo sé, porque aquí hay fraude, porque hace unos días tenían 350 millones de superávit y ahora tienen 10 veces más de déficit, ¿no? Eso, bueno, pues por lo menos hay artificios contables, sino además fraude, y por tanto no merece ser investigado. Usted dice, no estoy de acuerdo con que ahora de repente el gobierno entregue 23.465 millones de euros. Es más, el diario El Mundo hoy, en primera página, dice que el gobierno está preparando, aquí lo estamos viendo, 30.000 millones de euros más para otras 3 entidades como son Novo Galicia, Banco de Valencia y Cataluña Caixa. Estamos hablando de cifras que rondan pues los 60.000 millones de euros solo para la banca. Es más, el periódico El Mundo especula con la posibilidad de que se reclame ayuda al fondo de rescate. Pero eso a futuro. Ya llevamos 35.000 millones en el saneamiento de la banca que nos han llevado a este lugar, y tenemos ahí también 80.000 millones en avales
sumen 80.000 más 35.000 millones, también en la banca, y que nos han llevado a este sitio, ¿no? Pero si no, yo quiero saber, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Dejaron de ir Bankia, por ejemplo, cuarta entidad financiera de este país? La alternativa, en primer lugar, es evaluar lo que hemos hecho hasta ahora y, en segundo lugar, decidir si vamos a continuar por el mismo camino. Yo afirmo que no es que hayamos llegado tarde, es que lo hemos hecho mal. Porque algunos dicen, no, es que hemos llegado tarde y por tanto cada vez la bola es mayor. No, lo hemos hecho mal desde el principio. Lo hemos hecho mal en el periodo ya en que embarcó el Banco de España también a las cajas en el proceso especulativo y además minusvaloró el riesgo, claramente. Lo hemos hecho mal también en decisiones de Bankia, por ejemplo, cuando se decide sumar riesgos. Se dice, hay un gran riesgo país, pero qué barbaridad, ¿no? Si lo que han hecho es sumar riesgo país. Ahora tenemos un riesgo país multiplicado por 2, ¿no? Bancaja, Bankia y lo demás. Se mezclan a lo largo de este periodo para solucionar el problema bancario manzanas sanas con manzanas podridas. Y ahora todas están podridas, ¿no? Y esa es la situación a que llegamos en estos momentos. Vamos a seguir igual. La pregunta es, ¿y el nuevo banco va a ser la tercera o cuarta entidad de la banca española con un enorme riesgo país? Además, el Banco de España sigue presionando a las cajas pequeñas para que se sumen a cajas también podridas, para que al final tengamos 3 o 4 bancos entre las primeras entidades, entre las primeras 10 entidades bancarias con un riesgo enorme de quiebra. Yo creo que en algún momento nos tenemos que parar. Nos tenemos que parar, por una parte, a dar cuenta de lo que ha pasado. He dicho antes que puede haber incluso delitos. Y en segundo lugar, nos tenemos que parar a ver si el camino que hemos seguido hasta ahora de saneamiento y de reordenación bancaria es el correcto. Pero en tercer lugar, yo creo que también hay que meter en este balance otras medidas. Es decir, los ciudadanos no entienden, y yo creo que no se entiende, que la banca, que ha sido uno de los elementos fundamentales de esta crisis, salga de rositas, es decir, no tenga ningún riesgo moral, ninguno, y los ciudadanos que no han participado en esta fiesta son los que están recibiendo todas las sanciones, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en el gasto público. Yo creo que de alguna manera hay que democratizar también el sacrificio, ¿no? Ya que hay sacrificio, tiene que haber sacrificio, y tiene que haber sacrificio en primer lugar para los que provocan el caos y para los que tienen más medios para salir de la crisis. A mí lo que me resulta escandaloso es que a día de hoy todavía no haya una comisión de investigación, que el gobernador del Banco de España, que ha pedido ir, todavía no se le ha autorizado a ir al Parlamento a explicarlo, pero claro, no solo el gobernador del Banco de España, también los responsables de esas cajas. Es decir, lo que nos va a costar 2 puntos del PIB no merece ni siquiera una comparecencia en el Congreso. Pero fíjese, señor Llamazares, pero es que el presidente del gobierno debería comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar lo que ha pasado y para decir qué medidas vamos a adoptar, ¿no? Y en ese momento, yo creo que para evaluar lo que hemos hecho, pues debe comparecer el antiguo presidente de Bankia, y también debe comparecer el gobernador del Banco de España, porque tiene algo que ver con todo esto, porque nos estuvo dando lecciones durante varios años de cómo debíamos ordenar el sistema laboral, y mientras tanto le estaban entrando todos los goles sobre el sistema bancario. Ahora mismo está reunida la ejecutiva del Partido Popular con Mariano Rajoy, discurso a puerta cerrada de Mariano Rajoy, y yo noté un salto cualitativo. En los últimos días, el gobierno y los dirigentes del PP decían, de ninguna de las maneras, ahora comisión de investigación, lo importante es sacar esto adelante, la imagen, no queremos comisión de investigación. Pero fíjese, me dicen, José Antonio Monago, presidente de Extremadura, ha llegado, le han preguntado a los periodistas, y empieza a decir que, bueno, que habría que aclarar esto, qué ha pasado, que habría que investigarlo. ¿Cree que sería oportuno que hubiera una comisión de investigación sobre Bankia? Yo creo que las cosas hay que aclararlas, ¿eh? Ahora el momento es el momento, y lo que hay que hacer es precisamente estabilizar todo, ¿no? por los impositores, pero luego yo creo que hay que aclarar lo que ha pasado ahí. Es más, le preguntan los periodistas, fijaros muy bien, le preguntan, señor Llamazares, le preguntan, bueno, ¿y el gobierno está dando las explicaciones adecuadas? Y Monago no dice que sí. No dice que sí, él dice, bueno, prefiero no pronunciarme sobre eso yo. Bueno, yo no me corresponde a mí decirlo, ¿no? Yo sí sé la prioridad que tienen los directivos de Bankia y la propia entidad, y me parece lógica esa hoja de ruta, pero hay que dar explicaciones, claro que sí.
Es que para mí es incomprensible decir, pero ¿cómo nos estamos planteando el no dar explicaciones? Si estamos metiendo 24.000 millones de euros a Bankia. No es el momento. Por cierto, señor Llamazares, algo que decía usted antes que a mí me parece importante, es que hace tan solo unos meses decían, Bankia ha ganado este año 300 millones de euros, lo decía Rodrigo Rato. Bankia ha cerrado su primer ejercicio con un beneficio neto atribuido de 309 millones de euros. Y ahora resulta que hemos descubierto, Alfonso Rojo, que levanta la mano todo el rato, hemos descubierto que pierde 3.000 millones de euros. Bueno. Por cierto, te doy un dato. Diario Expansión dice que hay 5 directivos del banco, no da los nombres, 5 directivos del banco que van a cobrar 600.000 euros en bonos en 2011, cuando no han ganado 300, han perdido 3.000. Bueno, todo este sangriento vodevil de Bankia pone en evidencia varias cosas. La primera es el mito de los ejecutivos. Siempre se ha dicho la tesis de que como era gente especial, muy lista, tenían derecho a ganar dinero, todos licenciados en Brother and Sister University, y yo en ese terreno tengo una idea. Si tú eres capaz de separar las aguas, lo vimos en la Sexta 3, en los 10 mandamientos el domingo, que si Moisés llega, ¡pum!, pues sí. Si eres capaz de caminar sobre Tiberíades, pues sí. O si eres un nazi como von Karajan y haces que no desafine nadie la orquesta, también. O si eres von Braun y eres capaz de ponerme la luna, también. Pero es evidente que Rato and Company no están en ese nivel, no juegan en esa liga. Entonces esos sueldos monstruosos de los ejecutivos, de estas empresas, de otras, de los telefónicos, es una indecencia, un atraco y la tiranía de los ejecutivos sobre los propietarios. 2, y ahí discrepo totalmente con el señor Llamazares, lo que prueba que el banco público es una ruina, por no decir una mierda, son las propias cajas de ahorros. Esta merdé procede de las cajas de ahorros, de una caja que se llamaba Caja Madrid y de otra que se llamaba Bancaja. Y las cajas de ahorros, por la legislación en España, son fundaciones sin ánimo de lucro que no podían repartir dividendos y que era lo más el banco público por excelencia, eso y el ICO. Luego, y 3, lo que demuestra también esta historia es que la intromisión de los políticos, de los sindicalistas... Hay cajas donde hay políticos sindicalistas que funcionan, ¿eh? Bueno, de los PSOE no ha gestionado ni uno. No, pues del PP. Lo retiramos a todos del Consejo de Dirección de los políticos del PP en Caja Castilla-La Mancha. La presencia de los políticos del PP en Caja Castilla-La Mancha. Vamos a ver, son todos. Catedrático de economía, ¿no? Y cuatro, ya termino. Hombre, vamos a ver, es cierto que el dinero no se le da a fondo perdido a una institución privada. Acude el Estado al rescate. Yo creo que sí hay que exigir responsabilidades. Que hay que acudir al rescate, no tengo la Alfonso, te lo pregunto muy rápidamente. ¿Comisión de investigación sí o no? Vamos, es que es evidente. Es que cómo estamos todavía planteándonos si sí o si no. Dos comisiones de investigación. Dos comisiones. Una técnica, porque aquí hay un problema técnico que ha tenido que ver con la proclividad al ladrillo que han tenido todo nuestro sistema financiero, y una segunda política que es ¿quién se ha llevado la pasta? ¿Dónde está? Señor Llamazares, Blesa, tenía un coche de 530.000 euros, que es el que utiliza ahora Gorigori. Estuvo solo 12 años gestionando Caja Madrid. Bueno, pero no te da para un coche. Gorigori se llama. Bueno, en relación al tema de las cajas, bueno, hay cajas y cajas, ¿no? Quiero decir que hay cajas y cajas. Pero ya estamos con lo de la excepción. No la excepción. Mi caja, por ejemplo, Cajastur, ¿no? Y otras cajas vascas y demás no se metieron en el lío de la especulación inmobiliaria y han sido muy bien gestionadas. Por ejemplo, de los activos en relación al conjunto de la caja, pues de las que mejor estaban antes de que metiera el dedo el Banco de España y dijera que hay que mezclar manzanas, digamos, verdes y manzanas podridas, ¿no? Por lo tanto, no generalicemos. Ahora bien, yo reconozco que tiene que haber en la izquierda una reflexión sobre los modelos de gestión pública. Yo estoy convencido. Es decir, tiene que haber una reflexión. Perdóneme, porque yo defiendo en una cosa pública, ¿qué razón de ser tiene un consejo de administración? ¿Pero para qué? ¿Para que se lo repartan? Era una entidad pero pública. Es que la Caja de Ahorros no era una entidad pública. No era una entidad pública. Era con unos patronos. No, y se lo llevaban. Con unos patronos que tiene su regulación legal. Existe una LOFCA que regulaba cómo estaban representados en las cajas de ahorros, pero no eran un banco público. Banco público en España, con ficha bancaria de banco público, es el ICO y nada más. Pero en todo caso, yo reconozco que la izquierda tiene un reto
y el reto es reflexionar sobre qué modelos de gestión para el sector público, porque algunos modelos de gestión pues no han funcionado, ¿no? Y en tercer lugar, lo de los gestores y lo de los accionistas. Hombre, yo creo que ya entramos en gestión fraudulenta. Si por ejemplo, del último informe del IBEX deducimos que los beneficios han bajado un 20 y pico %, y sin embargo los gestores se han repartido un incremento de salarios y de bonus superior al 20%, algo va mal, y eso que nos han dicho sobre el funcionamiento de las sociedades anónimas no funciona. Es decir, los gestores trincan a sus accionistas. Es verdad. Esa es la situación. Entonces, eso también creo que debe de interrogar sobre los modelos de gestión privados, ¿no? No solamente sobre los públicos, modelos de gestión privados en estos momentos en los que además sus trabajadores, por ejemplo, tienen salarios, bueno, pues que se ven mermados desde hace años por la contención salarial y sin embargo, bueno, pues los salarios de los gestores multiplican por 20, por 50 y por 100 el salario medio de la empresa. Y además, no solamente no se reducen en el periodo de crisis, sino que aumentan los salarios de los gestores en relación a los salarios de los trabajadores. Creo que eso demuestra que el sector público, es verdad, ha tenido dificultades en las cajas de ahorros y hay que reformarlo, pero que el sector privado, vamos, que tenemos que darle una vuelta a ese modelo de gestión privada con toda seguridad. Antonio Miguel Carmona. Amanecí un día feliz en Frankfurt y en París porque subían las bolsas y porque el euro se volvía a recuperar a la altura del 1,26, cuando incluso rebotaba el IBEX hasta que apareció la cotización de Bankia, una reducción del 30% en Bankia que algunos analistas dicen que puede ser mucho peor. Nomura, por ejemplo, si ahora está cotizando a 1 y pico, tiene como precio objetivo para Bankia 0,20, lo cual, pero Nomura dice una cosa mucho más interesante. Explica que Nomura es una especie de fondo de inversión, sí, ¿no? Japonés, ¿no? Sí. No es neutral tampoco, pero tiene, que me lo había sacado porque pensaba ya en un plato de esos. Pero tiene un análisis muy interesante que dice: si Bankia necesita 19.000 millones de euros porque han inflado los activos inmobiliarios y dado que, lo hablaba yo esta mañana con Joaquín Leguina, dado que el resto de las instituciones financieras también han inflado los activos inmobiliarios, ¿cuánto necesita España? Y hace un cálculo que yo creo que es lo que va a orientar a estos dos asesores que ha elegido el Ministerio inopinadamente, dejando al Banco de España en banco. Pero hay que hablar de 130.000 50.000 millones dice Nomura. Vamos a ver, aquí dice que 50.000 que vamos a necesitar. Sí, 50.000. Yo te doy un dato de última hora. Diario Expansión, última hora. Sabéis que hoy se reúne la matriz de BCA, de Caja Madrid, de Bankia, se está reuniendo el Consejo de Administración. Noticia de última hora en Expansión. BCA, es decir, Bankia, perdió en 2011 7.000 millones de euros. 7.000 millones de euros. Expansión es el de Pedro J, el mismo que aplaudía a las orejas cuando me nombraron, ¿no? Bueno, esta información es impecable. Vamos a ver. Aquí hay. Oye, el futuro. Expansión es del grupo Pedro J. A ver, me dejáis. Y son los mismos que auparon a Rato a donde está. ¿Tú crees que Rato necesitaba que le apoyara a Univisa para hacerse con Bankia? Tenía el apoyo de Mariano Rajoy de Génova, porque lo que no querían es a una persona de Esperanza al frente de Bankia. Aquí le ponemos la pro a alguien. Seamos claros. Todos los medios se posicionan. Rodrigo Rato, si llega a Bankia, es porque tiene el apoyo de gente muy importante de Génova. Rodrigo, al cual yo tengo un gran cariño personal, lo pidió, lo cual está muy bien. Perdón, Antonio Miguel, voy contigo rápidamente, porque en Génova, como decía, hay reunión ejecutiva del Partido Popular y estamos pendientes de las palabras de Mariano Rajoy, que serán a puerta cerrada, de si comparece en una rueda de prensa. Cristina Pardo, Sexta Noticias, Génova. Hemos visto que hay dirigentes que han llegado a esa reunión y que no son muy proclives, digamos, para que se abra ahora mismo una comisión de investigación. Hola, sí, muy buenas tardes. Hemos encontrado varias opiniones en el Partido Popular. Le hemos querido preguntar al presidente del Congreso, a Jesús Posada. Él nos ha dicho que cree que el Gobierno está dando suficientes explicaciones y aquí ha llegado una colleja, la secretaria general del Partido Popular, a María Dolores de Cospedal, porque él ha dicho que cree que tiene que ser el partido el que esté continuamente explicando lo que se está haciendo. Y sobre esa comisión de investigación, Jesús Posada no sabe si la habrá, pero si la hay, él cree que tiene que ser cuando los grupos parlamentarios consideren más oportuno, aunque no nos ha aclarado qué definiría o no esa oportunidad. Dependerá de la oportunidad más que de otra cosa. ¿Pero cuándo es el momento oportuno? Bueno, pues eso es lo que tienen que ver los grupos parlamentarios. Tenemos que ver las propuestas que se hagan y cada grupo planteará cuándo considera que sea oportuno que se haga eso, ¿no?
Bueno, eso dice el presidente del Congreso, Cristina Pardo, pero ha habido otros dirigentes que empiezan a decir, bueno, yo creo que hay que dar explicaciones, porque claro, los ciudadanos dicen, oye, ¿cómo que doy 20 y tantos mil millones de euros o 30.000 millones de euros más y aquí nadie da explicaciones sobre qué ha pasado con esas entidades financieras? Sí, lo escuchábamos hace unos minutos, uno de los más contundentes, el presidente de Extremadura, Monago, que la verdad es que suele hablar bastante claro, y nos ha sorprendido la claridad de los valencianos, que no se han caracterizado precisamente por su transparencia a la hora de investigar asuntos como por ejemplo Gürtel, pero hoy eran partidarios de investigar lo que ha ocurrido en Bankia, y eso sí, tienen muy claro que no ha sido Bancaja, la caja valenciana, la que ha contaminado a la entidad, como sí se ha dicho desde el Partido Popular. Es que si esto no se ocurre, todas las explicaciones para que los ciudadanos sepan cuál es la situación del sistema financiero y lo que está haciendo el gobierno para que sea mucho más solvente. Yo creo que es importante que conozcamos la realidad de todo y sobre todo que miremos al futuro. Yo creo que tenemos un gran gestor de la presidencia de Bankia y vamos a hacerle caso. Bueno, lo de Bancaja fue un desastre en manos del Partido Popular, José Luis Olivas, que fue hasta presidente de la Generalitat en sustitución de Zaplana. Permíteme tan solo una cosa, quiero saber, porque en principio no estaba prevista que Mariano Rajoy compareciese ante los medios de comunicación, se habla de que iba a ser la número 2 del partido de Dolores de Cospedal. A ver, Cristina, ¿sale o no sale Mariano Rajoy a dar explicaciones sobre esta reunión? Pues sí, nos ha empezado a extrañar esta mañana que nos han mandado el SMS habitual anunciándonos que habría rueda de prensa a la 1, pero no nos decían quién la iba a dar. Nos decía el PP informará a la 1 del contenido de la reunión del Comité Ejecutivo. Y ha sido más tarde cuando ya nos han confirmado que sería el propio Mariano Rajoy. Es muy importante esta rueda de prensa, da un poco la idea de cuál es la situación en la que estamos ahora mismo, porque es la primera que va a dar en solitario desde que ganó las elecciones. Hasta ahora le habíamos visto comparecer conjuntamente con mandatarios internacionales y en esas comparecencias se limita el número de preguntas a 2, 3. Hoy no, hoy Mariano Rajoy va a comparecer solo aquí en la sede del Partido Popular. Estamos esperando a que salga en cualquier momento y suponemos que contestará pues un número mayor de preguntas. Gracias, Cristina Pardo. Cualquier novedad desde Génova, volvemos rápidamente contigo. Bueno, va a comparecer el presidente del gobierno, es decir, la primera comparecencia en solitario de la prensa. Va a comparecer el dirigente del Partido Popular. A ver, ¿no? a ver qué dice. Es inherente al cargo. A ver qué dice. La materia, lo he dicho antes, lo merece, pero no solamente que comparezca ante la opinión pública, que yo creo que es exigible, sino que comparezca ante el Congreso de los Diputados, porque esta cuestión no solamente es 2 puntos del PIB, sino por lo que nos dicen por ahí, pues puede llegar a 5 puntos del PIB, ¿no? Que luego se niegan a otras materias importantes. Me ha llamado la atención en el presidente del Congreso que hable sobre el principio de oportunidad, ¿no? Yo creo que ya esta deriva que empieza por el principio de responsabilidad y termina en el principio de oportunidad como opacidad de los gobiernos frente a la ciudadanía, a mí me parece escandalosa. Por lo tanto, principio de realidad es que tenemos en estos momentos encima de la mesa 23.000 millones de euros y que eso motiva y debe llevar a una comisión de investigación y a dar cuentas parlamentarias. En Estados Unidos, el Senado, el mismo día en que en Bankia decían que no iban a pedir responsabilidades a nadie, el Senado de Estados Unidos forzó o ha exigido la presencia para dar cuentas y explicar las cosas a Jamie Dimon, que era el consejero delegado de JP Morgan, por una pérdida 15 veces inferior. Pues es normal que... Es normal. Oye, que... ¿pero por qué no van a ir a explicarlo? Tienen que ir a explicarlo. Es normal, vamos una cuestión de futuro. Yo soy partidario de que si vamos a inyectar tanto la liquidez, como dice también Tomás Gómez, es decir, que sea un banco público, pero una cuestión de pasado. Responsabilidades. Atención, yo hago las siguientes preguntas. Primera, ¿por qué Blesa, hace unos años, nombrado por Aznar y por el Partido Popular, compró un banco doble o triple de su valor en Florida? 2. ¿Por qué Blesa, nombrado por el Partido Popular, hizo determinadas operaciones en México? 3. ¿Por qué Blesa, nombrado por el Partido Popular, hizo determinadas operaciones financieras en Rumanía? 4. ¿Por qué Bancaja y por lo tanto el señor Olivas, nombrado por el Partido Popular, hizo determinadas operaciones con una sobreexposición inmobiliaria explicable? ¿Por qué el PP no quiere que 6, claro. O 5. ¿Por qué Rodrigo Rato sobrevalora 3.500 millones de euros los activos inmobiliarios? 6. ¿Por qué Rodrigo Rato incluye en el activo 2.500 millones de euros de crédito fiscal futuro, que es como comprar un 20? ¿Había ahí un consejo? Hay 2 consejos. El consejo de dirección, en el que estaban solo los miembros del Partido Popular, y el consejo de administración, que es la representación. Todo eso que no se entera de nada. Que no se entera de nada. Oye, mira, déjame terminar. Yo no he hablado apenas. Yo no he hablado nada. El Banco de España
Bueno, criticar al Banco de España es complicado, porque bueno, solo un inspector del Banco de España sabe más economía que todo el Congreso de Diputados casi juntos, pero dicho es decir, que todo es culpa del PP. Hombre, bueno, ya hemos llegado a la conclusión que el PSOE no tiene nada que ver, Izquierda Unida tampoco, el Banco de España tampoco, nadie tiene nada que ver. Entonces que oye, que Moral Santín, que era vicepresidente, que devuelva lo que cobraba. Que los representantes de los sindicatos y de UGT y del PSOE que devuelvan el dinero. Los representantes de los sindicatos y de la UGT cobraban dinero, Vamos a ver, cobraban todo. El representante en Caja Madrid de UGT o de Comisiones Obreras no sabían nada, pues entonces que devuelvan el dinero en relación a que Rodrigo Rato incluye 2015. Déjame que lo cuente a la gente. Bueno, si no cuenta la verdad. Pero voy a contar la verdad. La ley establece una responsabilidad a los consejos de administración. Tú te compras un no es igual. Cuento la verdad. Bueno, 15 segundos. 15 segundos. A ver, tú te compras un billete de lotería por 20 euros, ¿vale? Y que te puede tocar 2.500 millones, por ejemplo. Y lo incluyes en el activo y pones en el activo billete de lotería 20 euros. Bueno, pues no, Rodrigo Rato puso en el activo billete de lotería 2.500 millones de euros. ¿Para qué? Para inflar el activo. Y eso no lo explicó ni lo aceptó la auditora del OIT. Paco Marguenda. Eso es lo que hay que decir. Aquí no podemos subvertir todo. Yo ya te digo, responsabilidad del Partido Popular, desde luego, pero de todos los demás, déjame un momento, por favor. No, oye, lo que no podemos es subvertir lo que es el ordenamiento jurídico español. Es decir, los miembros de un consejo de administración que aprueban sin estar obligados a algo son corresponsables, es decir, los que aprobaron las decisiones de Miguel Blesa como presidente. No hay un delito sobre eso que eso, es decir, tú estás imputando, me parece muy bien, una serie de actos o actos delictivos, que se pagó el doble por un banco, etcétera. Los miembros de ese consejo de administración que estuvieron cobrando por serlo, los partidos recibían, las fundaciones de los partidos, ahí mucha gente recibe mucho dinero, con lo cual, déjame que acabe yo, casi no he hablado, es decir, muy mal. Yo tengo la coherencia, que digo lo mismo cuando gobiernan unos que gobiernan los otros. Comisión de investigación, sí. Es decir, si cuando gobernaba el PSOE yo decía que tenían que haber comisiones de investigación, ahora digo lo mismo. Comisión de investigación que no sea un cachondeo. Lo que sí que habría que hacer es una comisión de investigación que sea seria. O si no, hacemos una cosa. ¿Y por qué dicen que no? Bueno, oye, yo no soy portavoz del Partido Popular. A mí me importa un pepino lo que diga el Partido Popular, es su problema. Y yo digo que Paco Marguenda considera, y si no, hemos de hacer una cosa. Como Gaspar es diputado al Congreso, lo que hay que hacer es disolver, modificar y decir que ya no exista la posibilidad de que la Comisión de Investigación gobierne quien gobierne. Porque esto es una enorme hipocresía. Es decir, si cuando estamos viendo acción de Bankia que cae ahora mismo 13,7. Sí, pero eso es normal, eso tampoco no nos sorprenda, ni nos sorprende la prima de riesgo. Sabiendo la cantidad de dinero. ¿Cómo no va a caer? ¿Cómo no va a caer? Bueno, Golfarri dice que es una excelente noticia, manda una carta a todos los trabajadores de Bankia diciendo que está ayudando. Yo creo que esa exageración también de los mandatarios de los bancos, cuando es evidente que la ciudadanía está preocupada, hablando de futuro extraordinario, realidad excelente y demás, yo creo que copian lo peor de la política, copian lo peor de la exageración, de la hipocresía y demás, ¿no? Yo creo que eso no se lo merecen los ciudadanos y hay que tratarles con mayor respeto, ¿no? En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con la investigación, afecte a quien afecte, es decir, seguramente afectará más a quien decidía y a quien tomaba esas decisiones, y también afectará a quienes no fueron capaces de ver el error en esas decisiones. Pero yo quiero anunciar también que hay un informe del Banco de España, de los inspectores del Banco de España, alertando sobre, ya en periodo de Caruana, alertando de por dónde íbamos en materia de especulación urbanística. Los inspectores políticos que han mandado una carta al propio presidente del gobierno y ahora se ven preteridos por dos publicamos hoy La Razón. Dos comisiones que van, o dos entidades que van a estudiar la situación bancaria, y que las dos son, bueno, pues no precisamente peritas en dulce, porque las dos han sido condenadas o bien en Estados Unidos o bien condenadas a nivel internacional. Entonces, no creo que tengan muchas dice Europa Press, novedad, por cierto, ha comenzado Mariano Rajoy su comparecencia después de ese comité ejecutivo del Partido Popular. Dice que Mariano Rajoy les ha dicho a los dirigentes del PP que estas ayudas a Bankia y a las entidades financieras españolas no van a ser gratis y que se van a devolver con intereses. Es lo que, según Europa Press, le ha dicho cerrado a los dirigentes del Partido Popular. Tiene que decírselo
a Caja Madrid, bueno, a Bankia, porque piensan una cosa distinta los dos, ¿no? Y también habrá que decírselo al Banco Central Europeo y a las instituciones europeas, porque también piensan otra cosa distinta, ¿no? Por tanto, aclarémonos también no solamente sobre lo que hemos hecho mal, sino sobre lo que proponemos para el futuro. No vaya a ser que sea un nuevo fiasco dentro de 6 meses. Por cierto, propuestas de futuro. El IBI. Ahora el Partido Socialista, Rubalcaba, no sé si es conejo en la chistera, gesto, porque está en una situación en la que, bueno, el Partido Socialista parece que está más en la UCI que en acción, y de repente dicen que la Iglesia pague el IBI. ¿Está usted a favor, en contra de esa propuesta del Partido Socialista? ¿Le ha sorprendido? Me ha sorprendido porque hace pocos días pues no decía lo mismo, y cuando está en el gobierno dice una cosa y cuando está en la oposición dice otra, ¿no? Y además tan radicalmente distintas que llama mucho la atención. Yo creo que el Partido Socialista debería preocuparse por el centro izquierda y no irse a hacer la política de Izquierda Unida, pero en todo caso yo creo que el IBI forma parte de algo más importante, que es acabar con los residuos de un modelo nacional católico de relación entre la Iglesia y el Estado. Y eso significa, por una parte, el concordato, por otro lado, el hecho de que nosotros, a través de la declaración de la renta, los no católicos paguemos a los católicos su confesión religiosa, que es lo que nos pasa en la declaración de la renta, y luego cosas tan anacrónicas como el impuesto de bienes inmuebles, cuando además la Iglesia está inmatriculando ilegalmente, en mi opinión, está inscribiendo edificios, la mezquita de Córdoba, por ejemplo, inscribiendo ese edificio como propiedad de la Iglesia Católica, y luego, por supuesto, no sé si lo que está cobrando se corresponde con declaración de la renta y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, en un pueblo que yo conozco, los ciudadanos del pueblo son llamados católicos y no católicos a evitar que se caiga la Iglesia, y ponen prorrateadamente cada uno una cantidad para evitar que se caiga la Iglesia. Lo que no saben es que en ese momento ya la Iglesia no es de ellos, como era hacía unos minutos, hacía unas horas, sino que la Iglesia ha inmatriculado esa Iglesia como propiedad de la Iglesia Católica. O sea, que invierten, vaya chollo, invierten, mejoran la Iglesia y ahora la Iglesia la inmatricula como propiedad. Por cierto, los partidos políticos, los sindicatos, pagan el IBI, no, porque hay informaciones contradictorias, pero nosotros, me parece que Cayo ha enseñado la factura de este año de la sede de Madrid. Yo he preguntado en municipios donde nosotros gobernamos, nosotros nos cobramos a nosotros mismos el IBI, pero parece que la agencia tributaria dice, por extensión, que no se debería cobrar ni a sindicatos, ni a partidos, ni a ONGs. Yo creo que esa interpretación me parece excesiva. Yo lo haría fundamentalmente con aquellos colectivos y en aquellos marcos en que se haga una labor social, solo en el que se haga una labor social, y en el resto a pagar todos, claramente. Gaspar Llamazares, Izquierda Unida, gracias, que sabemos que tiene además prisa y tiene reuniones pendientes y tiene viajes. Le esperamos por aquí en Al Rojo Vivo. Muchas gracias. Vamos a ver, de todas maneras, que es unos minutos.